Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una pequeña comparación entre la M13 y la RAM 7, que son dos fusiles de asalto que van bastante similares, la verdad. Y muchos de ustedes me han estado preguntando cuál va mejor en Warzone, ya sea corta, media o larga distancia. Así que como siempre les resolveré esa pequeña duda que ustedes tienen. Así que bueno, antes de comenzar con el video le quisiera pedir la meta de hoy, que serían 700 likes, como siempre. Es de costumbre, ¿no? Que lleguemos a 700. Así que bueno, vamos allá. Primero, la RAM 7, gente. Vamos a empezar por la movilidad, como siempre empezamos en cada comparación de armas. La RAM 7 tiene un 95% de movilidad, que es bastante, la verdad. Mira, bueno, para ponértelo ya más fácil. La RAM 7 es el tercer o segundo fusil de asalto que más movilidad tiene. Así que nos moveremos bastante bien, la verdad. Nos vamos a mover como un subfusil, más o menos, un poquito más lento, pero básicamente sería esto. La Grau es el arma que más movilidad tiene. Y de segunda vendría siendo el M4 junto con la RAM 7, ¿no? Sería la segunda o la tercera que más tiene movilidad en los fusiles de asalto, ¿no? Mientras que la M13 tiene un 94% de movilidad, que es bien, o sea, está bien, está por encima de la media. Lo normal que los fusiles tengan es 93, 92% de movilidad, bueno, 93. Entonces, gente, obviamente la RAM tiene un por ciento más de movilidad. Tampoco es algo que se note mucho en partida, sinceramente. O sea, yo no he notado muchas diferencias realmente. Aunque de por sí la RAM 7 va a tener más movilidad porque tiene un cargador más pequeño. Tiene un cargador de 50 balas en su cargador más ampliado, que es el que se usa en Warzone, el más ampliado siempre. Y la M13 obviamente va a ser un poquito más lenta porque tendría 60 balas, 10 balas más. Entonces esas 10 balas va a ser un peso extra en el arma, ¿no? Así que bueno, en movilidad ganaría la RAM 7. Ahora vamos en la velocidad de apuntado. Aquí tenemos que la RAM 7 tiene 234 milisegundos, que es bastante poco, la verdad. Y aquí tenemos que la M13 tiene 250 milisegundos a la hora de apuntar. O sea que la RAM 7, por ejemplo, apuntaría igual que la Grau, que tienen el mismo tiempo en apuntar. Entonces aquí tenemos que la RAM 7 ganaría en movilidad y ganaría a la hora de apuntar. Ganaría más o menos, serían 16 milisegundos, que se nota un poquito, la verdad. Y vamos con la velocidad de recarga, que esto es algo muy importante realmente. Tenemos que la RAM 7 tiene 1,62 segundos a la hora de apuntar, mientras que la M13 tiene 1,30 segundos. O sea que la RAM 7 apunta más lento que la M13 y eso sí se nota. Eso sí se nota realmente porque la M13 apunta bastante rápido, incluso con la mira BLK. O sea, la noto bastante rápida, sinceramente. Y ahora vamos con el cargador, gente. Ambos sabemos que, bueno, ambos, todos sabemos que ambas tienen 30 balas con su cargador por defecto, ¿no? Pero la M13 coge 10 balas más, como les dije anteriormente. O sea que la M13 en munición ganaría realmente porque hay que decirlo, ¿no? La M13 tiene mucha bala, pero también come mucha bala. Ahora vamos a hablar sobre la cadencia justo ahora. Tenemos que la RAM 7 tiene 860 balas por minuto. Dispara 860 balas por minuto. Eso es bastante, la verdad, está alto. Mientras que la M13 dispara 900 balas por minuto. O sea que el M13 tendría un poquito más de cadencia, dispararía 40 balas más por minuto. Y es algo que se nota, la verdad. La M13 es el fusil de asalto que más tiene cadencia junto con la ASVAL. La ASVAL y la M13 son los dos fusiles de asalto que más tienen cadencia. Parecen sus fusiles realmente. Y bueno, aquí ganaría el M13 en cargador y velocidad de las balas. Ahora vamos con los tiros por kills, gente, que esto es muy, pero muy importante realmente. Y bueno, aquí tenemos que la M13 a 37 metros haría 28 de daño. 28 de daño, quédense con ese dato en la cabeza porque ahora vamos a ver la RAM 7. La RAM 7 a 27.5 metros, que es un poquito menos, sería exactamente 10 metros menos, haría 34 de daño, que es bastante. Pero es que, miren esto. Miren esto, ustedes más o menos se guiarían por este dato. La M13 a 37.5 metros haría 28 de daño en la cabeza. 37.5. Mientras que la RAM 7 a 47.5, 10 metros más adelante, haría 27 de daño. O sea, harían casi el daño igual a 10 metros más por la RAM 7. O sea que la RAM 7 obviamente tiene más daño que la M13. Se nota el daño. O sea, es súper obvio. Aquí tenemos, por ejemplo, que a muy corta distancia, la RAM 7 haría 42 de daño en la cabeza, mientras que la M13 haría 36. O sea, le estaría ganando más o menos como por 8 de daño. 8 de daño por ahí más o menos. O sea que es bastante 8 de daño en la cabeza. O sea,
tienes que darle, creo, un tiro más. Porque, por ejemplo, a corta distancia la RAM 7 mata de 3 a 6 balas y la M13 de 3 a 6 balas, ¿no? Sería más o menos lo mismo, pero ya la diferencia se nota a media y un poquito larga distancia, a 40 metros, 50 metros, 70 metros incluso, se nota más la diferencia entre el daño de la RAM, ¿no? Por ejemplo. Así que en el daño ganaría la RAM y en el time to kill también ganaría la RAM. La RAM tiene un time to kill muy, muy bajo, la verdad. La RAM tiene 544 milisegundos a la hora de matar a alguien. Obviamente no es así porque hay lag de servidor, hay lag de no sé qué y tardas al final un poquito más. Bueno, bastante más, pero hay más o menos, por decirle algo, ¿no? Por comparar lo rápido que mata. La RAM mataría de 544 milisegundos y la M13 mataría de 650 milisegundos. O sea que es, a ver, casi 200 milisegundos de diferencia. Y es algo que se nota a la hora de partida. Por eso cuando ustedes están disparando con la M13 sienten como que las balas son de papel. Porque no tienen mucho daño. Es el fusil que tiene menos daño en Warzone. O uno de ellos. Déjame verificar aquí. Sí, es el fusil que menos tiene daño en Warzone. O sea, es muy lamentable. Deberían de bufear la M13. Si la M13 hiciera 40 de daño al menos, fuera uno de los mejores. Porque tiene una cadencia brutal. Y el cargador brutal. Y todo muy, muy bien lo tiene, la verdad. Así que bueno, gente, ahora vamos con el recoil de ambas armas. Aquí tenemos que la RAM 7 tiene un recoil bastante, un poquito malo realmente, porque sube un poco y luego se mete full a la izquierda. Por eso debemos de utilizar siempre la empuñadura, perdón, delantera de comando, que es la que nos da control horizontal, que es la que se va hacia los lados. Entonces la RAM 7 tiene un peor retroceso. Ahora vamos a ver el de la M13 para que ustedes vean más o menos cómo va. El M13 sube, se mete a la derecha, pero no se mete tanto hacia arriba como la RAM 7 y no se mete tanto a los lados. Por eso la RAM 7 tiene un peor retroceso. En el retroceso ganaría la M13. Así que, gente, vamos con las conclusiones ya, ¿no? Vamos con las conclusiones. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál yo les recomiendo? Ambas son buenas. Pero, obviamente, hay que dar una ganadora, ¿no? Hay que dar una ganadora. Bueno, yo realmente prefiero la RAM 7 y les voy a explicar el por qué. Porque la M13 a larga no funciona muy bien. Aunque tengo clases matando gente a larga, pero es más complicado por el daño que tiene. Entonces, la M13 se usaría más a corta media, pero a corta media va mejor la RAM 7. Entonces, por eso yo a corta media, que es como se deberían de utilizar estos fusiles de asalto, a corta media, porque no tienen un buen alcance. O bueno, la RAM 7 sí tiene un mejor alcance, por ejemplo, y un mayor daño. Por eso yo recomendaría más la RAM. Incluso a larga distancia recomendaría más la RAM, pero a larga yo me quedaría más con la M13 y les voy a explicar el por qué. Porque la RAM 7 tiene un peor retroceso. Entonces al tener un peor retroceso, entonces es más incómodo de controlarlo a larga distancia. Por eso a corta media RAM 7 fijo. Larga M13. ¿Por qué? No por el daño ni nada, sino simplemente porque tenemos más balas, podemos matar a un enemigo más fácil. Y porque tenemos un mayor control de retroceso. O sea que a larga distancia no se nos va a mover mucho y podremos matar enemigos más fácil. Así que, gente, espero que les haya gustado esta pequeña comparación entre estas dos armas. Estuvo bastante interesante, la verdad, porque están reñidas. O sea, realmente están bastante reñidas. Lo que más diferencia de la RAM y la M13 es el daño, el time to kill, ya saben, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si quieren alguna otra comparación me lo dejan en los comentarios y obviamente se lo voy a traer muy, muy pronto. Así que ya, gente, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y si tu bitch me lo mueve, no le voy a decir que no. Vaso morado y fumando veneno. Vino con 3 amigas y todas son modelos. Está más caliente que escape de motocross. Si tu bitch me lo mueve, no le voy a decir que no. Vaso morado y fumando veneno.